Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre. Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor, al eterno Dios, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiero cantarle en un gobierno sin margen de error. No hay error. Entonces, quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. Nosotros vamos a ser una comunidad de dioses poderosos, atómicos y poder maravilloso del mundo, será un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. De mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti al Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible, incorruptible, mentiroso, tapa la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pasa. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie, no puede. Esto es para siempre. La verdad del evangelio, el evangelio eterno. Esta es la reforma de la iglesia. No hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. Estamos reunidos aquí en unidad espiritual para cantarle con amor. Reunidos aquí en unidad espiritual, dando gracias al merecedor. Exaltamos a Dios por su grandeza, le exaltamos por su triunfo, entendiendo el misterio de la piedad. La palabra se hizo carne por nosotros, y unidos a millares de ángeles anunciamos toda su verdad, que tú eres Dios sobre toda mi vida, que tú eres Dios
reunidos aquí en unidad espiritual, dando gracias al merecedor. Exaltamos a Dios por su grandeza, le exaltamos por su triunfo, entendiendo el misterio de la piedad. La palabra se hizo carne por nosotros, y unidos a millares de ángeles anunciamos toda tu verdad, que tú eres Dios sobre toda mi vida, que tú eres Dios sobre mi familia, que tú eres Dios llenando los misterios, que tú eres Dios, Dios de este ministerio, que tú eres Dios sobre toda mi vida, que tú eres Dios sobre mi familia, que tú eres Dios que revela misterios, que tú eres Dios, Dios de este ministerio. Cantemos con gracia, que los misterios escondidos nos ha dado el Señor. Cantemos con gracia, que los misterios escondidos nos ha dado el Señor. Gracias, Señor. Con gozo y amor para Él. Porque es este agradecimiento el que tú has puesto acá en nuestra mente, por lo que nos enseñaste el Evangelio de gracia. El único y verdadero Dios, nuestro Padre. Por un momento me detuve a pensar lo que eres para mí. Siento tanto agradecimiento por lo que has hecho de mí.
ahora camino en conocimiento por un camino recto. No te importó la humillación ni tanto sufrir, solo por alcanzarme a mí. Tantos años instruyéndome, enseñándome a vivir. Soy feliz y eso es gracias a ti. Por tus palabras de aliento en mis momentos difíciles. Gracias, papá, por enseñarme valores como el amor a la verdad. Gracias, papá, por tus palabras de aliento en mis momentos difíciles. Gracias, papá, por enseñarme valores como el amor a la verdad. Gracias, papá. Gracias, papá. Cantándole a nuestro Dios. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Desde antes que fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Abba, Padre. Caminamos en obras preparadas de antemano. Desde antes me fue dada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino,
tu amor, en tu decreto vi tu amor. En tu decreto, papito, y en tu amor. Dioses bendecidos, disfrutando la herencia. ¿Cuántos están disfrutando la herencia? Así es. Cosas preciosas para este día. Hoy vamos a hablar del llamado espiritual. Fíjese, ¿cuándo nos habían hablado del llamado espiritual? Teníamos un llamado por Dios, sí, pero el llamado espiritual, para que haya un llamado espiritual, la carne tiene que quitarse para el llamado sea estrictamente al espíritu. Pero ya vamos a ir entrando al tema. Un saludo a la preciosa amada en las naciones. Sabemos que están disfrutando también la herencia y que prontito vienen cosas hermosas que papi tiene para nosotros en este tiempo. Bien, vamos a ver hoy el clip. Me interesa que lo oigan bien, que escuchen bien porque él va a hablar que a él le subía un poco, pero que todavía no era todo, sino que había más. Así que vamos y entonces luego vamos a platicar de ello. Miramos el clip, por favor. Yo lo que te aconsejo, mira, nosotros estamos en un conteo regresivo contando días. Ahora, los niños siguen estudiando, tú sigues trabajando, seguimos sembrando, seguimos todo normal. Lo único que estamos contando los días. Porque cuando venga ese evento, es un evento maravilloso. Es un evento, imagínate, vamos a verlo en primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 9. Porque esto es una maravilla que ni a mí me ha sido revelado, imagínate. Mira cómo dice: antes bien, como está ¿qué? Escrito. ¿Dónde está escrito? En Isaías 64:4. Eso lo repitió el profeta. Pero Pablo está haciendo mención de esto aquí. Dice, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre. Yo soy un hombre y a mí no me ha subido. A mí no me ha subido. Dice, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y partes se han revelado, pero hay muchas cosas que no conocemos. Eso es una maravilla. Bueno, dice, parte se ha revelado. Yo soy un hombre, a mí no me ha subido. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, ¿a quién le iba a subir? Si a él no le había subido, ¿a quién? Si él era Dios, pero no era el tiempo. Por eso lo importante es entender las dispensaciones de los tiempos. Jesús de Nazaret sabía todas las cosas que iban a suceder. José Luis de Jesús sabía todas las cosas que iban a suceder, pero no estaban en la dispensación para hacerlo. Por eso usted ve que Jesús de Nazaret dijo, tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las pueden sobrellevar. Y de la misma manera José Luis tenía muchas cosas que decir, pero todavía no era el tiempo. Entonces lo importante comprender aquí es que en el tiempo correcto vendrá la revelación correcta, siempre como fundamento Jesucristo y la edificación de nuestro Padre. Eso es todo. Pero quedaron cosas pendientes, no porque Él no las supiera o no las quisiera decir, sino porque no era el tiempo para hacerlo. Y entonces ahora se están diciendo, porque es lo que
cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a la mente del hombre, las que Dios tiene preparada para los que le aman. ¿Cuándo? ¿Preparadas cuándo? En la transformación. Y ahora que nosotros estamos transformados, entonces Dios tiene todo eso bajo control, ¿verdad? Así es que vamos a ir al consejo para la siembra. Segunda carta a los Corintios en el capítulo 9, versos 7 al 9. Segunda carta a los Corintios en el capítulo 9, versos 7 al 9. Muy bien, dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Fíjese, para proponer algo en la mente hay que tener la sabiduría, hay que tener el entendimiento para ver qué ha propuesto usted, porque si no, no propone. Por ejemplo, la sabiduría del mundo. ¿Qué le dice a usted la sabiduría del mundo? Que tiene que pagar la luz, que tiene que pagar el agua, que tiene que pagar esto, que tiene que pagar el otro. ¿Cómo va a proponer con esa sabiduría dar? No, ¿verdad? Entonces dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Cuándo uno no da por tristeza? Cuando sabe que tiene. Si no tiene, está triste. Y por necesidad, pues voy a dar para recibir. No, nosotros ya lo recibimos todo. Nosotros estamos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Sigamos leyendo. Verso 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Ahí está hablando del tiempo de la gracia. Poderoso es Dios, pero Dios es poderoso siempre, todo el tiempo, a fin de que teniendo siempre, diga siempre, en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Entonces aquí, ¿cuál es la buena obra que nosotros tenemos que hacer con lo que papi nos da? Leámoslo, lo dice en el verso 9. Sigamos leyendo. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Entonces, ¿cuál era la buena obra que Pablo les está diciendo que tenían que hacer? Bueno, repartir a los pobres, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Y qué le va a repartir usted a los pobres? Si les da dinero, ¿van a salir de la pobreza? Entonces, ¿qué les va a repartir para que salgan de la pobreza? Conocimiento, para que cuando ellos conozcan el evangelio, se vean ricos. Y entonces los sacamos de la pobreza. Entonces, la buena obra que nosotros tenemos que hacer, ¿cuál es? Es hacer que la palabra corra para sacarlos de la pobreza y hacerlos ricos, como nosotros somos ricos. Así es que pase a sembrar con gozo y disfrute la abundancia de la herencia. Pero la recompensa de serle fiel al evangelio es la transformación de tu cuerpo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible y esto mortal, la lista de mortalidad, en un momento y en un abrir y cerrar de ojos se cumplirá. Escrito está que el Señor transformará el cuerpo de la humillación para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, incorruptible e inmortal. ¿Tú sabes lo que no envejecer más? Quedarte ahí con un cuerpo transformado, donde no hay más dieta, ni más calorías, ni... ¡Hello!
Esto no es en vano. La recompensa va a ser así. Y pronto recibimos esa transformación. Pronto. Cuando esto se haya vestido de incorrupción e inmortal, cumplido está la palabra escrita, solo vida es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte? Tu aguijón. ¿Dónde, oh sepulcro? Tu victoria. Transformados gobernaremos con justicia y equidad, sin margen de error, y nada malo sucede. Es el gobierno de Dios. Diga, es necesario que estos corruptos se vistan bien vestidos de incorrupción. Disfruten la abundancia de la herencia. Muy bien, hoy tenemos un tema precioso. Se llama el llamamiento espiritual. ¿Sí? Fíjese que Dios no trata con carne. O sea, todo el propósito de Dios es para su espíritu. Dios no trata con la carne. Entiéndase que carne no está hablando de cuerpo. Está hablando de un género que nos dejó el diablo en la mente, ¿ya? Entonces Dios no trata con carne, Dios trata con espíritus, ¿sí? Entonces, porque durante las dispensaciones hubo llamados a la carne. Sin embargo, no son los que, ¿por qué no están todos aquí? Si todos hubiéramos venido en el orden que papi nos tenía, todos estuviéramos juntos, ¿sí? Pero es que no, el llamado no es para la carne, el llamado es para el espíritu. Y vamos a comenzar viéndolo bien bonito en Romanos 9, en el verso 1 al 11. Romanos 9, verso 1 al 11. Dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Verso 2. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Fíjese, el apóstol Pablo está diciendo que tiene tristeza y dolor en su corazón, ¿verdad? Entendiendo en ese tiempo que el corazón era el que bombeaba la sangre, ¿verdad? Pero tiene tristeza, él está triste por algo. Miremos el verso 3, por favor. Porque deseara yo mismo ser anatema, fíjese, yo mismo ser anatema separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Verdad que a uno le cuesta con sus parientes en carne o no? O sea, ¿qué dice el apóstol ahí? Él dice, yo quisiera ser anatema. ¿Y qué es anatema? Es maldito. Yo quisiera ser anatema y estar separado de Cristo, con tal de que ellos estuvieran teniendo lo que yo tengo, pero no era para ellos. Es que eso es lo que nosotros tenemos que ver. Por eso dice aquí, a mis parientes, ¿según qué? Según la carne. O sea, ¿la carne qué? Para nada aprovecha. Dios no trata con la carne, Dios trata con la escogencia. Y entonces el escogido, ¿quién era? Pablo. Y Pablo está triste porque ellos no se van a acercar. Entonces, ¿de quiénes está hablando?
de sus parientes, porque no está hablando de parientes físicos, hermanos, sino de un pueblo. Ya lo va a ver usted. Veamos, sigamos leyendo. Que son israelitas, dice. O sea, es su pueblo, es su parentela, es los que fueron llamados, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Entonces, ¿por qué está triste si eso es para ellos? Dice. O sea que habían promesas según la carne, pero no herencia, sino promesas. Ya vamos a ir viendo el 5, por favor. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Eso es lo que ellos creían, que según según ellos la carne vino de Cristo, vino así en carne, ¿verdad? El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces quiere decir que para Dios, ¿quién era el que estaba ahí? Era Dios. Para ellos, ¿quién era el que estaba? Un israelita más que venía según la carne, ¿verdad? Vamos al 6, por favor. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Si descienden de Israel, ¿de dónde son? Israelitas. Pero es que está hablando, Pablo está hablando en otro idioma que ellos no lo van a entender, ¿verdad? Pablo está hablando del espíritu, ¿verdad? Y la carne. Sigamos leyendo, verso 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. O sea que no todos los hijos de Abraham eran escogidos. Dios siempre tiene una escogencia, por eso son los muchos, ¿ya? O los pocos ahora, pero siempre tiene una escogencia. Si no, en Isaac te será llamada descendencia. O sea, aunque fueran descendientes de Abraham, en Isaac estaba la descendencia. O sea que Dios siempre poniendo límites. Sigamos leyendo el 8, por favor. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios. Fíjese, ¿cómo dice ahí? No los que son hijos según la carne, son hijos de Dios. Quiere decir que si no son hijos de Dios, ¿de quién son? De su padre, el diablo. ¿Se acuerda? Ustedes son a los israelitas sí les dijo Jesús, ustedes son de su padre, el diablo. ¿Por qué? Porque el diablo es el padre de la carne, de la de todos. Por eso Dios no trata con la carne. Dice, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa, siempre poniendo límites. Había una promesa y habían hijos para esa promesa. Y habían hijos que no eran de esa promesa. En todo tiempo, ¿verdad? Según la promesa son contados como descendientes. Solo los que estuvieran en la promesa. Verso 9. Porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, verso 11, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por él que llama. Entonces dice que no habían aún ¿qué? Nacido. Y si no ha nacido, no hay carne. ¿Qué eran? Espíritus. Entonces la elección es espiritual, solo que eso tuvo sus pasos A, B y hoy en el espíritu. Todavía estaba la carne mientras nosotros estuvimos en esa carne, ¿verdad? Porque nosotros representábamos eso también. Muy bien, entonces vamos a avanzar. Gálatas 3, versos 6 al 9. Gálatas 3, versos 6 al 9. Muy bien. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, diga los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Quiénes? Los que son de fe son hijos de Abraham. Veamos el siguiente.
Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Verso 9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, los de la fe. Entonces, fíjese. Entonces, note que Dios justifica por la fe a los gentiles, ¿sí? Allá era por la ley, aquí es por la fe. Y dice que son bendecidos con el creyente Abraham. Quiere decir que los que son de fe, o los que estaban en la fe de la gracia, son bendecidos con el creyente Abraham, ¿sí? Ahora, ¿qué significa bendecido? Significa dichoso, bienaventurado. Por eso el saludo en la gracia, ¿cuál era? Bendecidos, ¿verdad? Bendecidos con toda bendición. Era llamando las cosas que no son como si fueran. Muy bien. Entonces, en sí lo que teníamos en la gracia era una promesa que no podía llegar porque era para el Espíritu. O sea que la gracia, mientras el Espíritu no se le quitara la carne, no podía llegar la promesa. Entonces, para que mire, porque los que son de fe son bendecidos ¿con quién? Con el creyente Abraham. Muy bien. Y si yo le hiciera a usted una pregunta, ¿usted es bendecido junto con el creyente Abraham? Mejor no me conteste. No, porque Abraham no tenía nada. Mire, dice, ¿qué fue lo que halló Abraham según la carne? ¿Se recuerdan que papi preguntaba siempre, ¿qué fue lo que halló Abraham según la carne? Nada. Abraham no halló nada según la carne. Miremos Hebreos 11:39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante que la fe, no recibieron lo prometido. Entonces, ¿qué alcanzó Abraham según la carne? Nada. Si lo que Abraham tenía era una promesa, y la promesa era que saliera de Egipto a una tierra que se le iba a dar, ¿sí? Pero que esa tierra era espiritual, porque no era como la tierra que se le dio a Moisés. ¿Se recuerda? Que ellos andaban buscando una tierra que emanaba leche y miel. La otra no, era la congregación de los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Ya? Pero ¿qué halló según la carne nuestro padre Abraham? O el padre Abraham. Entonces nosotros ya no estamos en esa bendición. Nosotros dice que fuimos bendecidos juntamente con el creyente Abraham. Quiere decir que nosotros ya no estamos en esa bendición. Nosotros tenemos una bendición superior, que es llevarnos a entender que somos dioses, llevarnos a entender que somos herederos, llevamos a entender que tenemos una elección. Ve cómo todo ha pasado. Fíjese que aún ya va a ver en el siguiente verso, le voy a mostrar algo. Muy bien. Entonces, ¿por qué no estamos en la fe juntamente con el creyente Abraham? Porque él no consiguió nada según la carne. La carne no podía conseguir absolutamente nada. Nada. Por eso es que Pablo habla de que ya no hay judío ni griego. ¿Quiénes eran los griegos? Los gentiles. Ya no hay judío ni griego, sino una nueva creación que no tiene que ver con la carne, porque se le quitó la carne. O sea, la nueva creación nadie la conocía ni se había manifestado en la tierra hasta que José Luis parte y nos quita la carne. Entonces está el llamamiento espiritual. ¿Por qué los demás no entendieron? Porque no eran llamados para esta gloria, pero sí estaban llamados para la carne, para la fe de aquel tiempo, para la gracia, pero no estaban llamados para este tiempo, o por lo menos no están llamados hasta ahorita, porque nosotros somos las primicias. Recuérdese que somos las primicias de esta gloria preciosa. Muy bien. Efesios 1:3 dice: bendito sea
el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese pues, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición, ¿qué? Espiritual, en los lugares celestiales, en Cristo. O sea que nosotros, fíjese, nosotros ahora estamos en Cristo. ¿Sí? En Cristo, ¿no? Porque Cristo nos pasó, no en Abraham. Abraham ni siquiera tuvo nada. Todavía Cristo, José Luis de Jesús, nos pasó. Pero entonces dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Eso quiere decir que hasta que llegara el Dios y Padre, íbamos a estar con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Quiere decir que hoy, no, porque allá papi lo estaba llamando, nos decía bendecidos, ¿para qué? Para que se llevara a cabo esta bendición, que es espiritual, no es una bendición de carne. No es que todas las religiones, ¿qué es lo que esperan ellos? Una bendición de carne. Porque los que ya no dicen Dios le bendiga, pero dicen bendiciones. ¿Qué es lo que esperan ellos? Son bendiciones carnales. Y nosotros lo que tenemos es una bendición espiritual, pero total, ¿verdad? Por eso dice toda bendición, no hay más, ya no cabe más. Toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Y cuál era toda esa bendición espiritual? Somos herederos. Hasta lo anterior solo había una promesa de una herencia, pero era la promesa. Por eso es que nosotros no, si nos quedamos ahí, seguimos en la promesa esperando una herencia. Pregunte usted a los que están dándole vuelta a la gracia, ¿qué es lo que esperan ellos? Ellos lo que esperan es que papi regrese y nos transforme. ¿Por qué? Porque esa era la promesa. Pero la promesa llegó, porque Él ya no va a regresar. Él nos transformó y la promesa llegó. Y tenemos un evangelio para entender esa promesa. Pero ellos están ¿en qué? En la promesa. Y ellos son bendecidos juntamente ¿con quién? Con el creyente Abraham. No, de eso ya terminó. Hace rato ya terminó Cristo. Imagínense Abraham. Entonces, ahora somos herederos. ¿Qué más bendición quiere usted que es? Heredero de Dios. ¿Qué más bendición puede haber? Que usted es un Dios. Y por eso, fíjese que por eso, ahora aún nosotros tenemos que cambiar nuestro vocabulario. Porque nosotros somos dioses. Somos dioses. Eso es lo que somos. Sí. No que estamos bendecidos con toda bendición. Sí, eso fue lo que vino. Pero ahora esa bendición espiritual nos dice que nosotros somos dioses. Y usted debe vivir como un Dios. Es un Dios. Es que eso lo tiene que tener en la punta de la lengua. Porque usted es un Dios. Aún, pues, papi dirá adelantito, pero aún la palabra bendecido ya quedó, si ahora somos dioses. ¿Vio cómo todo va? Es que acomodando lo espiritual a lo espiritual, todo va transformándose. Por eso transformaos el espíritu de vuestra mente con la renovación. Entonces, terminemos que tenemos una posición. Nuestra herencia, que somos herederos, somos dioses, que tenemos una posición de elegidos. Y que por eso los demás no fueron conocidos. Hoy el que no está siendo conocido es porque no estaba para esta gloria o está pendiente de que reconozca lo que viene del Padre, ¿verdad? Pero eso es lo importante. Entonces vemos pues que ni la circuncisión ni la incircuncisión valen algo. Ahora, no es que antes no, porque Pablo está triste por su familia, pero ¿qué dice? Ni la circuncisión ni la incircuncisión vale algo, sino una nueva creación. Y esa nueva creación está hoy
con un evangelio precioso. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, o sea, aquí no participa carne. ¿Dónde conoció antes a cada uno de nosotros? Cuando Él nos creó como espíritus. También los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, este es el beneficio de conocer el Evangelio del Espíritu, que te da la certeza de que eres un Dios heredero de todo conforme a lo que está escrito, que conoces las dispensaciones de los tiempos y viendo cumplida la promesa. El que esté en la promesa no ha llegado. El que esté en la promesa anda dando vueltas. Y lo peor es que comienza a dar otra vuelta más. Pues sí, porque 40 años en el desierto pasó el pueblo de Israel. Llegaban y daban vuelta. ¿Por qué? Porque se pierden. Es una promesa lo que tienen, no el cumplimiento de esa promesa. La promesa era que iba a llegar, que iba a venir un tiempo espiritual donde la carne se iba a quitar, pero esa la quitó ya nuestro Padre. Entonces, el que no cree en la circuncisión no hecha a mano que hizo nuestro Padre, no cree que la promesa se cumplió y por lo tanto está todavía en la fe. ¿Y qué le vas a decir? Hoy me hablaba precisamente una bendecida, le voy a decir porque está ahí. Pues sí, sí. Me decía algo así como que ellos mantuvieron la fe en el Evangelio de la gracia y en la palabra. ¿Y qué le puedes decir? Nada. Sigue ahí. Ahí nos alcanza. Muy bien, entonces la promesa significaba que se le quitaría la carne. Y una vez se le quitaba la carne, seríamos un espíritu con un cuerpo perfeccionado. El Evangelio está perfeccionando nuestro cuerpo con el conocimiento del diosado que ahora tenemos. ¿Qué más? Imagínense. Mire hasta dónde vamos. Y usted tiene la certeza que eso es así, porque Dios no puede ser burlado. Dios, fíjese, desde el momento en que papi, mire, en el momento en que él dice ahí, a mí no se me ha revelado todo, pero si él era Jesucristo, si no es a él, por eso pusimos ese clip, si no es a él, ¿a quién? Si ya no hay más, él dijo, no hay más nada, solo él te podía tener. Ahora, si no tenía, era porque no era parte de la edificación, sino de la sobreedificación, donde se iban a dar a conocer estos misterios, esta revelación. O sea que nosotros vamos, por mucho, vamos ya bien lejos de la carne, ¿verdad? Y ya no nos entristece que la carne quiere estar ahí, es problema de cada uno. Lo precioso es entender que nosotros fuimos elegidos para esta gloria. Así que Dios es precioso. Diga, stop, entonces entramos de lleno a lo que papi tiene para nosotros. Porque fíjese que las personas tienen la idea que uno se gobierna y no se gobierna uno. Nosotros solo estamos siguiendo directrices del Dios vivo. Y así lo vamos llevando. El día que Él diga ya no, o siga esto, o ya no ustedes siéntense, pues nos sentamos todos, ¿verdad? Pero así es, Él lleva todo esto.